El lenguaje de los sueños es comparable al lenguaje de las parábolas. Las imágenes astrales jamás se deben traducir literalmente, pues son tan solo representaciones simbólicas de ideas que descienden del mundo del espíritu puro. Toda experiencia astral, por absurda o incoherente que sea, tiene algún significado. Nos indica no solo el centro de la máquina humana al cual se halla asociada, sino también al estado psicológico de tal centro. Y mientras tengamos ego, en toda experiencia astral estarán presentes ambas fuerzas, la del ser y la de los yoes. Solo el sentido común y la intuición nos permitirán distinguir cuando se trata de una u otra fuerza. Existen 7 formas de interpretar las experiencias astrales, una por cada centro de la máquina humana: física, vital, astral, mental, causal, búdica y átmica. Para interpretar una experiencia astral de las 7 formas es necesario haber despertado bastante conciencia. En cualquiera de esas 7 formas se utilizan los siguientes 4 aspectos o 4 leyes: numerología, ley de analogías filosóficas, ley de analogía de los contrarios, ley de correspondencias. En los mundos internos se habla mucho en cábala. Muchas de las respuestas que nos dan pueden estar expresadas en números y hay que saber sumar en números cabalísticos. Cuando la cifra es mayor de 22, entonces se suman los dígitos para proceder a su interpretación. Por ejemplo, si soñamos con el número 25, sumamos sus cifras 2 más 5 y obtenemos así el arcano 7, que es el triunfo. Si se trata de un número tan grande que al ser sumado sigue sobrepasando al 22, lo volvemos a sumar hasta que dé un número comprendido entre el 1 y el 22. Un caso muy común es cuando nos encontramos a algún conocido dentro de la experiencia. En ese caso debemos contar las letras de su nombre para identificar el arcano y ver qué sentido guarda este con la escena astral. Por ejemplo, si aparece mi amigo Diego y dice que estoy complicado por un pago que debo hacer, debo interpretar esta experiencia como el aviso de un karma a punto de cobrarse. Diego, por tener 5 letras, representa al arcano 5, el jerarca, la ley. El objeto de estudiar la cábala es capacitarnos en los mundos superiores. Este trabajo también debe ir acompañado sobre el estudio de sí mismos y basados en los 3 factores de la revolución de la conciencia: practicar el suprasexo, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Ley de analogías filosóficas en la interpretación astral. La analogía es una semejanza entre 2 cosas. La semejanza no es total. Las cosas comparadas no son idénticas, sino que coinciden solo en parte. Un ejemplo son las experiencias donde está lloviendo y nos mojamos. Al analizar, vemos que las gotas de lluvia son similares a las lágrimas, y las lágrimas aparecen cuando hay dolor emocional. Es por esto que la lluvia representa la tristeza. Por otro lado, si llueve y no nos mojamos, quiere decir que la situación de tristeza se dará, aunque no nos afectará. El toro furioso es análogo al ser humano cuando estallamos en ira, cólera o enojo. Nos indica que debemos trabajar con el defecto de la ira, controlar nuestras emociones, pues seguramente es la raíz de nuestros problemas cotidianos y por ello soñamos con el toro. Si soñamos que un gato nos ataca, generalmente representa traición de alguien cercano a nosotros. Si analizamos la vida del gato, veremos que este es muy convenenciero, que si alguien en alguna otra casa le da de comer y lo trata mejor, sencillamente se va. Así, el gato es análogo a nosotros cuando traicionamos. Si estudiamos el comportamiento de un burro y lo comparamos con el comportamiento de la mente, veremos que son análogos. Por lo tanto, la mente siempre ha sido representada por un burro. Solo basta recordar que Jesús el Cristo, el Domingo de Ramos, entra a Jerusalén montado en un burro, indicando que se necesita dominar la mente para lograr el triunfo. Debemos empezar a comprender e interpretar nuestros propios sueños, pues estos tienen íntima relación con lo que vivimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos.
Del mismo modo, comprender que son mensajes para nosotros sabiamente elaborados desde dimensiones superiores, que se manifiestan a través de símbolos y arquetipos, y necesitamos aprender a observar la ley que opera en cada uno. Ley de analogía de los contrarios en la interpretación astral. Esta ley se refiere a lo opuesto de lo que soñamos, a la antítesis del sueño. Por ejemplo, dulce y amargo. Es decir, si soñamos con dulces, es señal de amargura, sufrimiento, dolor moral, crisis emocional. Muchas veces nos vemos subiendo por una escalera y esto nos indica que en verdad estamos descendiendo. También podemos ver a algún conocido adulterando cuando uno mismo es quien está adulterando, psíquicamente o adulterando físicamente. Ley de correspondencias. Esta ley se refiere a lo que corresponde en nosotros un símbolo que soñamos. Por ejemplo, aparecer astralmente en un desierto se corresponde con la soledad. El león es considerado el rey de la selva. Bajo él se encuentran las demás clases de animales. Por ley de correspondencias veremos que la ley de causa y efecto es suprema. Bajo ella se encuentra organizado todo lo existente. Entonces, si soñamos un león manso, un león que nos defiende o protege, será la ley a favor. Es decir, recibiremos un pago o compensación por algo bueno o consciente que hicimos en el pasado, que en el mundo oriental se conoce como dharma. Por el contrario, si el león nos ataca, quiere decir que la ley está por cobrar algún karma o deuda que tenemos pendiente y se nos avisa para que la paguemos con buenas obras. Muy pocas experiencias son directas y no necesitan interpretación, ya que ocurren en el plano físico como se dieron en el plano astral. De todas maneras, se debe reflexionar porque nada es casual y si el ser las mostró es porque hay que aprender algo. Al ser le interesa sobre todo que despertemos la intuición. Al reflexionar para interpretar una experiencia astral avanzamos en el desarrollo de ese gran sentido interior. Solo la intuición y el sentido común nos pueden ayudar a distinguir cuál de estas 4 leyes se debe utilizar en cada caso. Es muy importante aprender a relacionar el conjunto de elementos que nos aparecen para interpretar el sentido general. Asimismo, antes de tomar alguna decisión importante basados en alguna experiencia astral, debemos pedir confirmación las veces que sean necesarias para estar seguros y todas las experiencias deben dar la misma respuesta. Por último, antes de emitir juicios o calumnias hacia alguien producto de una mala interpretación astral, debemos analizar muy bien y reflexionar mucho, teniendo en cuenta que todo lo que nos muestran son nuestros propios estados psicológicos, nuestros propios yoes para que los estudiemos, comprendamos y eliminemos.